Usted ha escuchado quizás muchas veces esta expresión: yo deseo la paz mundial. ¿Usted la ha escuchado? ¿En qué contextos usualmente escuchamos este tipo de expresión? ¿Ah? En las reinas de belleza, ¿no es cierto? Usualmente son películas, series donde algún personaje dice este tipo de cosas, ¿no es cierto? Es un deseo muy noble, muy bonito, un gran ideal, pero quien dice estas cosas posiblemente no se ha dado cuenta de todo lo que se necesita para hacer la paz mundial. Cuando nosotros decimos o escuchamos a alguien hablando sobre la paz mundial, usualmente estamos pensando en que el problema es otro y ese se tiene que resolver. ¿Cómo alcanzamos la paz mundial? Que Israel y Gaza, que Rusia y Ucrania, que los delincuentes, que fulano, que mengano. Siempre tendemos a ver hacia afuera a la hora que pensamos en la paz. Pero en realidad, amado hermano, el problema no está afuera solamente. El asunto es que hay una guerra en nosotros mismos. No hay paz para el hombre hacia Dios y Dios hacia el hombre. Nosotros, si queremos paz, debemos también aceptar de que necesitamos ser juzgados por nuestros pecados. ¿Por qué? Por la simple razón de que la paz es solamente posible cuando hay justicia. Ya lo hemos dicho en algún otro momento. Si alguien te está debiendo 1,000 soles y no te los paga, hay una condición de guerra allí entre tú y esa persona. Tú estás constantemente en tu corazón y en tu pensamiento diciendo, pero fulano me debe, fulano me debe, fulano me debe. La relación no está bien. La única forma que se vuelva a establecer la paz es si hay justicia. La justicia es requisito para la paz. Y eso es lo que vamos a estar estudiando el día de hoy. Dentro del contexto, recordemos que este capítulo 11 empezamos a ver cómo se formó una gran coalición para enfrentar a Israel. Un montón de ejércitos norteños de la tierra de Canaán se juntaron para poder enfrentar a los israelitas, pero todos ellos cayeron bajo la espada de Israel. Y hoy vamos a ver cómo se sigue extendiendo la justicia de Dios a lo largo de todo Canaán para que todo termine finalmente en paz. Comencemos viendo el primer punto. Yo lo he titulado La mano de Dios en el juicio sobre el pecado, que va desde los versículos del 16 al 20. Leamos el 16 de regreso. Dice así: Tomó pues Josué toda aquella tierra, las montañas, todo el Negev, toda la tierra de Gosén, los llanos, el Arabá, las montañas de Israel y sus valles, desde el monte Alac, que sube hacia Seir, hasta Baal-Gad, en la llanura del Líbano, a la falda del monte Hermón. Tomó asimismo a todos sus reyes y los hirió y mató. Y mucho tiempo tuvo guerra Josué con estos reyes. El texto comienza mostrándonos que después de haber acabado con la coalición que vimos la semana pasada y las ciudades que atacó Israel después de eso, la batalla continuó. Israel fue batallando, conquistando, tomando, derrotando, y cada vez el territorio que toma Israel es más y más grande. Así, en una lectura sin un mapa cuesta mucho verlo, porque ¿dónde están todos esos lugares? Pero si viéramos en un mapa, es una extensión gigantesca, ya está abarcando casi todo lo que es la tierra prometida. Es inmenso, abarca montañas, abarca llanos, abarca valles. Y esto se nos dice que fue a lo largo de varios años. No se nos dice cuánto tiempo habrá sido, pero algunos teólogos hacen un cálculo en base a la edad de Caleb. Vamos a ver un poco más adelante en el capítulo 14 que Caleb pide la parte que a él le corresponde.
Y en ese momento Caleb dice, yo tengo 85 años. Cuando Caleb entró a la tierra prometida con los 12 espías, él tenía 40. Han pasado 45 años. Posiblemente todas estas batallas que ha hecho Israel, por eso se calcula que debe haber sido alrededor de unos 5 años de guerra. Recuerden que ellos estuvieron 40 años dando vueltas por el desierto. 40 años de Caleb más 40 años en el desierto y después tiene 85. Son 5 años más o menos de guerra, de batallas, de conquistas. Aunque todavía no es todo el territorio que Dios les ha prometido darles. Y también vamos a ver otro defecto de aquí en adelante, que Israel conquista ciudades, pero no toma posesión de ellas. ¿Usted ha visto cómo hacen, por ejemplo, cuando hacen una invasión en un terreno? ¿Qué tiene que hacer la gente? No solamente tomar el terreno y después dice, ya es mío y me voy. ¿Qué pasaría? Exactamente, tienen que quedarse ahí, tienen que hacer campamento, porque si ellos se van, es lo mismo que nada. Lo mismo le sucedió a Israel, ellos tomaban una ciudad, se iban, y luego la población que había sobrevivido regresaba a la ciudad. Por eso es que luego en el mismo libro de Josué vamos a ver enemigos que regresan otra vez a luchar con Israel. No debemos olvidar, amados hermanos, que todas estas matanzas que tenemos acá, que Josué es un libro muy, muy bélico, todas estas matanzas son ejecuciones judiciales. No podemos dejar eso por alto. La semana pasada, cuando terminé el mensaje, alguno de ustedes se me acercó y me dijo, pastor, pero si la Biblia dice no matarás, ¿por qué Josué está matando? Y es una pregunta válida. ¿Qué es lo que está sucediendo acá si dicen no matarás? Bueno, tenemos que entender correctamente la ley. La ley dice efectivamente en uno de los mandamientos no matarás. Pero en otro mandamiento dice el Señor que el hijo que es rebelde, el padre lo pondrá a la puerta de la ciudad y todo el mundo lo apedreará. O nos dice que si un profeta dice una profecía y no se cumple esa profecía, ese profeta tiene que ser muerto. Total, ¿se puede matar o no se puede matar? Tenemos que entender cuál es el punto del no matarás. El no matarás está hablando que nosotros no podemos ejercer la violencia intencional, una venganza del corazón hacia una persona por un odio, un resentimiento, etc. Si alguien te ha hecho un daño, Dios ha puesto organizaciones, instituciones terrenales que Dios le ha dado la autoridad a esas instituciones que hagan justicia. Y esa justicia puede incluir, aunque no nos gusta mucho en nuestro pensamiento occidental, puede incluir el matar a la persona. Pero no es un matar con odio. Cuando, por ejemplo, en un país que todavía tenga pena de muerte, un juez a un violador de un niño lo manda a pena de muerte, el juez no tiene nada personal con esa persona. El juez no lo está odiando, no es una cuestión de que le sale desde lo profundo de su corazón. No, ¿qué es lo que está haciendo el juez? Haciendo respetar la ley, simplemente. El que yo le decía a esta persona que hablaba la semana pasada, imagínate que a ti te contratan y tú eres el verdugo que tiene que bajar la palanca para que esa persona reciba el descargo en la silla eléctrica y se muera. ¿Te pueden acusar a ti de matar? No, porque tú no lo estás haciendo como un acto de venganza personal. Tú lo que estás ejerciendo es una autoridad que se te le delegó a ti y que tú puedes, bajo esa autoridad, matar. Es como un soldado. Imagínense el soldado en la guerra, no matarás, no matarás, no matarás. No, porque un soldado puede matar y no se le acusa de asesinato. Porque no tiene nada personal en contra de la otra persona. ¿Se entiende? ¿Vamos bien? ¿Vamos mal? El no matarás significa que nosotros no podemos ejercer ese odio personal hacia una tercera persona. Pero Dios ha dado autoridad para poder ejecutar cuando se dan ciertas circunstancias.
y esto digo, ciertas circunstancias, y quienes ejecutan esa autoridad igual tienen que rendir cuenta a Dios si lo que están haciendo es una injusticia. Por eso, amado hermanos, es que meterse a juez es bien bravo, bien difícil, porque tú puedes terminar condenando a un inocente o liberando a un culpable. Que si lo haces con limpia conciencia, pues bueno, cometiste un error, pero ¿y si lo hiciste intencionalmente? Israel no está aquí matando por gusto, no es que odie a los cananeos. Recordemos que los cananeos ya le llegaron a la coronilla, por decirlo así, a Dios. Cuando Dios habló con Abraham, le dijo, yo voy a ejecutar mi juicio sobre estos pobladores, pero todavía no, porque no ha llegado al colmo su maldad. 400 años después, Dios ya acumuló la medida que había previsto en su paciencia para estas personas y ahora está descargando su ira a través de Israel. Israel no es otra cosa que un ejecutor de la justicia de Dios. Pero esto más o menos ya lo habíamos explicado en semanas anteriores. Ahora se nos plantea un problema que quizás sea mayor. Si le acabo de quebrar de repente a más de uno la cabeza con este asunto de no matar, ahora espero quebrarle la cabeza a todos con un nuevo asunto que se nos presenta acá. Nosotros tenemos un sentido de justicia, ¿cierto? Sabemos cuando algo es correcto y cuando algo es incorrecto. En nuestro sentido de justicia, al que hace lo malo, ¿tiene que ser castigado? ¿Sí o no? Sí. Eso es un reflejo de que somos imagen de Dios. Dios es justo y ha puesto en nosotros, aunque tenemos la justicia muy empañada por nuestro pecado, pero tenemos un sentido de justicia. Pero muchas veces se nos da la sensación que si Dios le da la oportunidad a fulano de que se arrepienta y le perdona sus pecados, pues Dios le debería entregar la misma oportunidad a todas las demás personas por igual. Porque si no, no sería justo. Si le da la oportunidad a uno, le tienes que dar la oportunidad a todos. Podemos llegar a pensar. Pero entonces nos encontramos los versículos 19 y 20, donde hay un gran rompedero de cabeza. Mira conmigo de regreso el versículo 19. Y no hubo, ciudad que hiciese paz con los hijos de Israel, salvo los heveos que moraban en Gabaón, todo lo tomaron en guerra. Se nos avisa que de todos los pueblos que habitaban en Canaán, solamente uno hizo paz con Israel. ¿Se acuerdan quiénes eran? Los gabaonitas. Es el único pueblo que hizo paz con Israel. Después de Gabaón solamente hubo una persona que hizo paz con Israel. ¿Alguien se acuerda? Después de Gabaón, una sola persona, ya no un pueblo, una sola persona. A ver, esa es pregunta de examen, hermano. ¿Qué pasó en Jericó? ¿Cómo se llamaba esa mujer ramera? Rahab. O sea, aparte de Gabaón, ¿qué otra persona hizo la paz con Israel? Rahab. Todos los demás, ¿qué sucedió? Todos los demás salieron a pelear con Israel y murieron. Y las ciudades fueron conquistadas y sus pobladores murieron. Pero mira el versículo 20, y aquí es donde está el problema. Porque esto vino de Jehová, que endurecía el corazón de ellos para que resistiesen con guerra a Israel, para destruirlos y para que no les fuese hecha misericordia, sino que fuesen desarraigados como Jehová lo había mandado
a Moisés. Aquí tenemos un grave problema para el pensamiento nuestro. La causa por la cual ningún otro pueblo pudo hacer alianza o buscó la paz fue porque Dios endureció los corazones de estas personas para que en lugar de buscar la paz, ¿qué buscaron? La guerra. Y el fin que tenía Dios, ¿cuál era? Que cayeran muertos, que fueran destruidos, porque Dios había establecido que no iba a tener misericordia de estas personas. Entonces, ¿Dios no les dio la oportunidad para el arrepentimiento? No. ¿Es injusto Dios porque no les dio la oportunidad para el arrepentimiento? No. No. ¿Por qué? Porque Él no le debe nada a nadie. Para entender esto tenemos que tener en la cabeza dos cosas muy claras. Y aquí es donde necesito que me preste toda su atención. Si usted ya se siente mareado, espero que con estas dos cosas pueda comenzar a entender. En primer lugar, Dios no es el responsable del pecado de ninguna de esas personas. Dios dice la palabra que Él no es tentado por el mal, pero que tampoco tienta a nadie. El ser humano es el responsable por su mal camino. Dios nos ha puesto a nosotros la capacidad de discernir, de entender entre dos caminos, el bueno y el malo, y nosotros podemos tomar la decisión del camino que queremos tomar. Quien hace lo malo no es porque, como le encanta muchas veces a la gente decir, es que fulano de tal me hizo hacerlo. Ya ves, es por tu culpa, porque tú me obligas a hacer así contigo. No, espérate un ratito. No es porque alguien te obliga a hacer así no. Tú haces lo malo porque tú quieres, porque tú lo deseas. Dios no detiene y no detuvo el camino de estos pobladores hacia el mal. Cuando estas personas se propusieron hacer lo malo, Dios los dejó caminar hasta el mal, no los detuvo, Él los abandonó. Si quisiéramos ponerlos en palabras de Pablo, en Romanos 1, nos dice que cuando el hombre rechaza a Dios, Dios lo abandonó para que siga su camino. Dios los dejó que ellos siguieran lo que anhelaba su corazón, la maldad, y luego el rechazo a la justicia. En Génesis 6:5 se nos da una radiografía de la humanidad que luego se nos repite en Romanos 3:10. En Génesis 6:5 nos dice que todo el pensamiento de los hombres era de continuo solamente el mal. En Romanos, Pablo recoge las palabras del salmista cuando dice, no hay ni uno solo bueno, no hay quien haga el bien. Toda la raza humana está inclinada hacia el mal. Toda la raza humana va a buscar por naturaleza hacer lo que es mal. Dios no tiene que inclinarnos. Dios no tiene que insinuar, o no sé, imaginémonos un tablero donde hay una pelota. Usted sabe que la pelota se va a ir siempre hacia donde esté la inclinación. Dios no inclina el tablero para que tú te caigas. No, es que ya de por sí tú siempre vas a buscar hacer por naturaleza lo que es en contra de Dios. Lo que sí puede hacer Dios es inclinar tu corazón para el otro lado, para que en lugar de ir hacia el mal, puedas arrepentirte del mal que has hecho. Eso sí el hombre no lo puede hacer. Nuevamente, si estuviéramos hablando de una pendiente y tú eres la pelota ¿hacia dónde siempre se va a ir? Hacia abajo. La única forma que la pelota suba es que alguien la agarre y la suba. La pelota nunca va a subir por su propia cuenta. Hacia arriba es el arrepentimiento, hacia abajo es el pecado. ¿Hacia dónde te lleva tu naturaleza? Hacia abajo. Y la única forma que te arrepientas, ¿cómo es? Que Dios
te lleve al arrepentimiento. Es la única manera. Dios sí puede guiar a las personas al arrepentimiento. Por tanto, cuando una persona se arrepiente, no es obra suya, obra de la persona. No es mérito de la persona. Cuando una persona tiene arrepentimiento y fe, como nos dice Pablo en Efesios, eso es don de Dios. Eso es don de Dios. Ahora que estamos hablando de Jericó, Jericó es un claro ejemplo de esto. Toda una ciudad, desde el rey hasta el último de los mendigos, todos se armaron en contra de Israel y en contra de Dios. Todos fueron la pelota yendo hacia abajo. Pero solamente hubo una mujer, Rahab la ramera, que fue hacia arriba, porque Dios estaba moviendo su corazón hacia el arrepentimiento. Entonces, lo primero que tenemos que entender para entender este versículo es que Dios no es el responsable del pecado de estas personas. Estas personas voluntariamente escogieron pecar. Lo segundo que tenemos que entender es que la salvación es un acto de gracia, no de deuda. No de deuda. Si Dios puede hacer el corazón del hombre hacia el arrepentimiento y lo hace con uno, ¿debería hacerlo con todos? ¿Debería darle la oportunidad a todos por igual? Y aunque nos parezca poco intuitivo, la respuesta es no. ¿Por qué no? Pero eso es injusto. No. Porque volver el corazón es un acto de gracia y de misericordia de Dios. Y recuerda esto, la gracia es gratuita. Como diría Pablo en Romanos 11:6, si Dios tuviera el deber de dar la oportunidad, ya no sería gracia, ya sería deuda. Yo te debo dar la oportunidad a ti. Y no es así. Dios no tiene la obligación de hacer que nadie se arrepienta. Es más, si toda la humanidad, el 100% de la humanidad, todos hubiésemos ido al juicio de Dios, ¿eso es injusto? No. Si Dios hubiera decidido no salvar a ninguno, ¿se acuerdan de los ángeles que cayeron? ¿A cuántos ángeles caídos salvó Dios? A ninguno. Los ángeles que se conservan, los ángeles que sirven a Dios nunca cayeron. Ellos no fueron redimidos de sus pecados. Fue que unos cayeron y quedaron caídos y unos no cayeron y están en esa posición inicial. Dios juzgó a los ángeles. ¿Y eso es justo o injusto? Eso es justo. Que los ángeles un día, los ángeles caídos, tengan su lugar, nos dice Apocalipsis, en el lago de fuego. ¿Es justo o injusto? Es justo. ¿Pero por qué Dios no lo salvó? Porque Dios no tiene la obligación de salvarlo a nadie. Porque el arrepentimiento y la fe no es una deuda que Dios tenga para con nosotros. Nosotros, lo que sí Dios nos debe a nosotros es justicia. Lo que sí o sí la humanidad tuviera el derecho de reclamarle a Dios es: haz justicia sobre mí, porque yo he pecado contra ti. Eso sí tiene Dios hacia nosotros por deuda. Por deuda. Bueno, nosotros somos los que le debemos a Él, pero usted me entiende. O sea, si Dios tuviera alguna obligación, que dicho sea de paso, sí tiene la obligación porque Él es el juez cósmico, el juez de toda la tierra, Él tiene la obligación de juzgar al pecador. Pero a algunos Dios les da la oportunidad de ser salvos. A algunos, no por sus obras, no porque ellos hayan hecho algún tipo de mérito, no porque ellos sean mejores o peores, no,
simplemente por su soberana y absoluta gracia, Dios hace que algunos sean los que reciban la oportunidad del arrepentimiento para el perdón de sus pecados. Es solamente a través de la gracia de Dios entregada al pecador que el hombre puede llegar a ser salvo. Lo que tenemos acá, volvemos a leer el versículo 20 para recalcarlo. Porque esto vino de Jehová, que endurecía el corazón de ellos para que resistiesen con guerra a Israel, para destruirlos, para que no les fuese hecha misericordia, sino que fuesen desarraigados como Jehová lo había mandado a Moisés. Esto es muy similar, amado hermano, a lo que nosotros encontramos en Romanos capítulo 9. Romanos 9 es el quebradero de cabeza para muchísimos cristianos, porque ¿sabes cuál es en síntesis la tesis que da Pablo en Romanos 9? Dios no le debe explicaciones a nadie. No importa si tú entiendes o no entiendes que Dios salve a uno o salve a otro. ¿Cómo le va a decir al vaso de barro a su hacedor lo que tiene que hacer? Dios, si quiere, de una misma masa hace instrumentos para deshonra y otra de la misma masa hace instrumentos para honra. Dios salva no al que quiere, no al que corre, Dios salva al que Él decida. No es Romanos 9:16 dice, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Sí, sé que es muy difícil de entender esto, pero es que partamos del hecho, cuando Dios no le da la oportunidad de salvación a alguno, no está haciendo algo que sea injusto. Esa persona cuando reciba su castigo, Dios no lo va a castigar ni de más ni de menos. Conforme a todas sus obras, conforme a eso va a recibir. Nosotros hemos recibido más bien esta oportunidad que no podemos dejar pasar. Romanos 9:17, Pablo sigue hablando sobre los que Dios endurece. ¿Y sabe cuál es el claro ejemplo de una persona endurecida por Dios? Romanos 9:17, de repente si usted se recuerda, Faraón. Dice la escritura, para esto mismo te he levantado, hablando de Faraón, escucha lo que dice, para esto mismo te he levantado. Dios creó a Faraón, ¿para qué? Para mostrar en ti mi poder, para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra, y no en el buen sentido de la palabra. O sea, en el sentido que nos gustaría a nosotros, cuando nosotros decimos, Señor, muestra en mí tu poder, ¿qué es lo que estamos queriendo que Dios haga con nosotros? Que de alguna manera nos ayude, nos exalte, pero siempre pensando en las cosas positivas, y eso está bien. Pero Faraón fue levantado para mostrar el poder de Dios, pero no es lo que Dios iba a transformar el corazón de Faraón, sino cuán recto es nuestro Dios, que ni aun la persona más poderosa del planeta en su tiempo pudo oponerse a la mano de Dios. Faraón es el claro ejemplo que Dios gobierna sobre todas las cosas y que a él, aunque tuviera todo el dinero y todo el poder del mundo, Dios no le dio la oportunidad de arrepentimiento. Es más, endureció su corazón para que él persiguiera a los israelitas para que finalmente perecieran todos bajo las olas del mar rojo. Así que, amados hermanos, la lección, aunque no sea fácil de digerir, es esta. Tú tienes hoy el corazón arrepentido. ¿Tú has procedido a creer y amar y a seguir al Señor Jesús? Eso no es tuyo. Eso no es tu mérito. No es porque tú hayas sido mejor que otra persona. Eso es simplemente porque Dios tuvo de ti misericordia. Pero, no todo el que está dentro del local
de una iglesia, donde se reúne una iglesia, no por estar dentro del local ya te hace automáticamente salvo. Es más, muchas veces la palabra que, como dijo algún predicador, la palabra, el mismo sol que ablanda la cera de la vela, endurece la arcilla. La misma palabra que está derritiendo el corazón de los hijos de Dios que escuchan la palabra, les duele en su corazón el haber pecado, se vuelven a Dios en arrepentimiento y fe, es la misma palabra que a algunos le escuchan y endurece el corazón. Piensa qué es lo que estás haciendo tú frente a la palabra de Dios. Porque si tú ahorita lo que estás haciendo es endureciendo tu corazón, presta mucha atención a lo que haces. Pero ya habiendo visto que Dios a final de cuentas es el que hace justicia y está directamente involucrado en hacer justicia, veamos el resultado de la justicia. En mi segundo punto yo lo he titulado La justicia de Dios y el reposo del pueblo, versículos del 21 al 23. Dice: también en aquel tiempo vino Josué y destruyó a los anaseos de los montes de Hebrón y de Debir, de Anab, de todos los montes de Judá y de todos los montes de Israel. Josué los destruyó a ellos y a sus ciudades. Ninguno de los anaseos quedó en la tierra de los hijos de Israel, solamente quedaron en Gaza, en Gad y en Asdod. Es interesante que el escritor de Josué subraya los anaseos. Vamos a ver, otra pregunta, no examen, porque esta sí está un poquito más complicada. ¿Quiénes eran los anaseos? Los hijos de Anac. Muy bien. ¿Y quién es Anac? ¿Uno de qué? ¿Quién es Anac? Usted se recuerda que en Números 13 Moisés le dice a 12 hombres, van a ir a la tierra, la van a reconocer para que puedan ver los frutos abundantes que tiene y para que puedan identificar cuál es el enemigo. Ellos no tenían que decidir si podían o no podían. Dios ya les había dicho que lo iban a hacer. Estos hombres entraron a la tierra prometida y a una de las ciudades que fueron, ¿sabe cuál fue? A la de Anac, donde habían, en palabras de estos hombres, habían gigantes, hijos de Anac, raza de gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langosta, no langosta la del mar, langosta del saltamontes. Y así les parecíamos a ellos. ¿Sabe quiénes eran los anaseos? Personas de muy alta estatura, que tanto fue el impacto para los 10 espías que regresaron diciéndose: olviden de la misión, aborten, no, aquí no se puede hacer esto, no podemos entrar, nos van a matar. Y por eso Dios los hizo dar vueltas 40 años. Por eso es que esta victoria tiene como un sabor especial en las Escrituras. Porque 40 años después, la generación siguiente se enfrentó con los hijos de Anac. ¿Y qué es lo que sucedió? Lo que Dios había dicho desde el inicio que iba a suceder. Ustedes lo van a derrotar, no importaba el tamaño. Los hijos de Anac cayeron. Solamente nos dice que sobrevivieron algunos que se fueron a Gaza, que sigue siendo la franja de Gaza que conocemos hasta hoy, y a otros lugares. Que dicho sea de paso, de estos anaseos que sobrevivieron, algún día nacerá Goliat, que era también hijo de Anac. Esta es una victoria especial porque muestra que Dios cumple su palabra, no importa quiénes sean los enemigos del Señor. Aquella generación pasada perdió 40 años de su vida por su incredulidad, pero ellos pudieron, si hubieran creído en el Señor, derrotar a los anaseos. Versículo 23. Tomó pues Josué toda la tierra conforme a todo lo que Jehová había mandado a Moisés. Esta palabra conforme
a todo lo que Jehová había mandado a Moisés. Cada vez la vamos a ver en sus variantes con intensidad. Josué, ese es el resumen del libro básicamente. El resumen de este libro es: Dios cumplió su palabra. Dios cumplió su palabra. Josué tomó la tierra conforme a todo lo que Jehová había dicho a Moisés. La entregó a Josué a los israelitas por herencia conforme a la distribución de sus tribus. ¿Y cómo termina el versículo 23 diciendo? Y la tierra descansó de la guerra. Literalmente dice que la tierra estuvo en paz, se tranquilizó, estuvo quieta y tranquila. ¿Por qué pudo haber paz en la tierra? Porque el pecado fue juzgado. Cada vez que se comete un acto de injusticia en esta tierra entra en conflicto con Dios. Por eso es que nos dice la palabra que la creación misma está gimiendo por la redención de Dios, está esperando la redención de Dios, porque toda la tierra se vio afectada por nuestro pecado, por el pecado de Adán. Cuando Caín mató a Abel, ¿sabe lo que le dijo Dios a Caín? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. En otras palabras, Caín, no puede haber paz porque tú has hecho una injusticia. Y Dios tuvo que castigar a Caín para que en cierta manera hubiese paz. Lo mismo sucede acá. Una vez que Dios ha castigado a estos pueblos cananeos que durante siglos estuvieron oponiéndose a Dios, el resultado ahora es paz. Recuerda esto, la justicia que trae paz. Por eso le decía al inicio, paz mundial, justicia mundial. ¿Sabes cuándo va a haber paz mundial? Sí va a haber paz mundial. Cuando Cristo regrese y todos los seres humanos tengan que presentarse delante de Él. A nosotros no vamos con miedo a aquel juicio. Nosotros vamos con la promesa que tenemos, Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, justificados, hay justicia, pero no por obras. ¿Por qué? Por la fe tenemos paz para con Dios en Cristo Jesús. Justificados pues por la fe, tenemos paz. Amado hermano, eso es lo más maravilloso que tú y yo podemos tener en esta vida. Tenemos paz para con Dios. ¿Tú has escuchado a una persona del mundo diciendo, no, entre Dios y yo hay paz, estamos en paz? Esa persona no tiene ni idea de lo que está diciendo. Esa persona no tiene ni idea de que el día que él cierre sus ojos en este mundo, lo siguiente que va a ver es el mismo trono de justicia. Es la misma presencia de Dios. Dice la palabra de Dios en Hebreos, dura cosa es caer en manos de un Dios vivo. Amado hermano, se lo pongo de esta manera. Los cananeos murieron, ¿cierto? Pero en cierta manera ellos estaban muriendo por los pecados visibles, por los pecados que la gente podía conocer, por los pecados socialmente conocidos de ellos. Pero ese no es todo el juicio que ellos le cayeron, porque ellos cometieron un montón de pecados a ocultas en sus pensamientos, en sus palabras, en sus intenciones. Y todas esas cosas Dios las tiene que juzgar. Lo único que puede producir paz entre Dios y los hombres es Jesús, porque Él fue el que recibió el castigo de nuestra paz. Bien lo decía Isaías, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Porque Él fue herido, es que yo
he recibido, este curar no tiene que ver en sí mismo con una curación física, sino que es un símbolo de la paz que tenemos para con Dios, del perdón de nuestros pecados. Porque Él fue herido, yo tengo paz. Colosenses 1 nos dice, porque agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud por medio de Él, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, las que están en los cielos como las que están en la tierra, haciendo la paz mediante la sangre de la cruz. ¿Cómo es que es posible que el hombre esté en paz con Dios? A través de la sangre de Jesús. Por eso, amado hermano, medite, piense. Si tú ya tienes paz, ¿para qué arriesgar esa paz a través del pecado? ¿Para qué arriesgar esa paz satisfaciendo deseos que lo único que te van a traer es una sensación temporal de bienestar, de placer, pero al final de cuentas todo eso es pasajero? Amado hermano, es como que tú dejes 1,000,000 de soles en el banco por un sol que sí puedes ver físicamente en tu mano. ¿Qué es mayor? ¿1,000,000 de soles en el banco o un sol en la mano? Ahí usted no me va a decir, más vale pájaro en mano que 100 volando. No tiene sentido. No tiene sentido. Pero también recuerda esto. La palabra de Dios nos dice que nosotros somos embajadores de paz. Nosotros debemos llevar la paz hacia todo aquel que no le conozca. Ahora que estamos hablando sobre que Dios solamente da la salvación a algunos, yo sé que el corazón de más de uno acá debe haber sido, ¿y qué pasa si mi amigo? ¿Qué pasa si mi hijo? ¿Qué pasa si...? Yo no te puedo decir lo que Dios ha escogido en su soberana voluntad. Yo no te puedo decir eso. Pero sí te puedo decir una cosa. Es de mucho esperar que si Dios a ese hijo que hoy lo ves caminando perdidamente, lo ha puesto contigo, que eres su abuela, su abuelo, su padre, su hermano, esa persona o su amigo, y tú tienes influencia sobre esa persona y le puedes compartir el evangelio a esa persona, es de esperar que Dios lo tenga dentro de su plan de salvación. Nosotros debemos llevar la palabra no diciendo, bueno, pero es que de repente no es. Eso no nos toca a nosotros escoger. Dios sabrá quiénes son los escogidos y quiénes no. A nosotros lo que nos toca es llevar el mensaje con esperanza, esperando que esa persona se arrepienta. Pero siempre recuerda esto, para que esa persona tenga paz con Dios, necesita a Cristo. No necesita sus buenas obras, no necesita no hacerle daño a nadie, necesita a Cristo. Solo Cristo es nuestra paz. Así que, amado hermano, este texto como conclusión nos muestra que Dios va a hacer justicia. Y cuando Dios hace justicia, el resultado es paz. Que nuestra justicia sea hecha en Cristo Jesús y no sobre nosotros mismos.